Más de 6.000 vidas robadas, más de 6.000 familias, tratando de limpiar el nombre de sus hijos. Usted, para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos. Jóvenes campesinos, trabajadores informales, gente con sueños muy pobres, personas comunes alejadas del conflicto, terminaron siendo víctimas de una tragedia que hasta el día de hoy sigue doliendo. En el 2002, Colombia vivía una de las etapas más violentas en su historia. El conflicto armado interno enfrentaba a grupos guerrilleros, paramilitares y al Estado. En ese entonces, Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia con un objetivo claro: restaurar el orden y la seguridad con mano firme. Unos meses después, más en específicos, el 7 de agosto, lanzó su política Seguridad Democrática, en la cual ordenó recuperar la Comuna 13 a cualquier costo. Y para esto, el presidente Uribe designó un operativo militar llamado Orión. Lo que no se sabía era que se iba a trabajar codo a codo con los paramilitares, más en específico los que estaban al mando de Diego Fernando Murillo. El 16 de octubre del 2002, en la Comuna 13, en Medellín, estaba por dar inicio a lo que sería una de las masacres más terribles generadas en la población colombiana. Por parte del gobierno participaron más de 3.000 efectivos, conformados por el ejército, la policía, el DAS y fuerzas especiales antiterroristas. Esas horas de terror se prolongaron aún más al contar con allanamientos ilegales, capturas masivas y diferentes daños al colectivos de la Comuna 13. Los militares mataban o requisaban a cualquiera que se le cruzara. Por parte de los guerrilleros tampoco se quedaron atrás. Las FARC y el ELN provocaron muchas muertes, delitos, torturas, entre muchas cosas más. Con más de 90 muertos, 70 desaparecidos y 120 casos de allanamiento, fue como terminó la Operación Orión. Después de esto nació la Seguridad Política Democrática, un plan para combatir a la insurgencia con fuerza y resultados visibles. Pero esta política, más que estrategia, se convirtió en una carrera para demostrar bajas enemigas. A los militares los presionaban para aumentar el número de bajas en combate, que se convertían en premios, ascensos y reconocimiento. La lógica era simple: por cada guerrillero muerto daban recompensas y premios. Pero esta presión les generó una alteración fatal. ¿Usted viene para lo del trabajo? Engañaban a los jóvenes ofreciéndoles estabilidad laboral. Los llevaban en un camión a sitios lejanos, los bajaban, los obligaban a cambiar su vestimenta por uniformes de guerrilleros. Una vez uniformados, les daban de baja. Estamos listos, mi sargento. ¡Fuego! Y los presentaban como guerrilleros muertos en combate y recibían su pago. Las autoridades lo negaban inicialmente. Las denuncias y pruebas empezaron a acumularse. La Seguridad Democrática logró reducir temporalmente algunos indicadores de violencia a un costo humano y ético. Este capítulo oscuro de Colombia marcó un antes y un después para las víctimas. 6 de septiembre a las 11 de la mañana llamó la doctora Diana Ramírez y habló con mi hija Dolly y me dijo: mami, es de medicina legal. Cuando me dijeron que era de medicina legal, yo sentí un dolor profundo en mi corazón. Entonces ella llegó y me dijo: doña Luz Marina, yo quiero que usted esté calmada. Le voy a mostrar unas fotos y de esas fotos yo necesito que usted me confirme lo que usted ve ahí. Cuando abrió el sistema, fue tan impactante ver la foto de mi hijo ahí, con medio rostro destrozado. Los de la fiscalía sabían y nos recibieron, pero fue para nosotros sorprendente llegar a este lugar y donde ya dimos el nombre de mi hijo y donde nos preguntan ellos mismos y nos dicen: ¿acaso ustedes no sabían que él era un guerrillero? Y dijimos: ¿cómo? Mi hijo era un chico de educación especial, no sabía leer, no sabía escribir, ni mucho menos identificar el dinero. Entonces yo les pregunté: ¿él cómo murió? Me dijo: él murió en un combate con el ejército. Lo entregó en Aguachica, en la Y, en Aguachica Cesar. En Aguas Claras se lo entregó a un militar. Y fue cuando él dice
que los militares le pagaron a él 200.000 pesos. Eso valió la vida de mi hijo. Soy una de las madres de Soacha, madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, uno de niño de tan solo 16 años, que con engaño fuera llevado a Ocaña Norte, Santander. Allí la Brigada Móvil 15 del Ejército lo indocumentó, lo torturó y luego lo asesinó. Lo tiraron a una fosa común como NN y acusado de ser narcoguerrillero. En septiembre vine a saber que mi niño estaba muerto, después de tanta búsqueda y de todo eso. Vine a saber que estaba muerto en una fosa común en Ocaña Norte, Santander. Pero volvía y me consolaban, ¿sabe qué? Porque yo decía, están diciendo que los muchachos, pero yo que sepa es mi hijo el que está desaparecido, eso no. Eso me confortaba. Yo veía gente que entraba, que salía, que no tenía nada que ver con nada de lo que estaba sucediendo. Yo decía, Señor, yo quiero ser una persona de esas que vaya, que no tiene esta tristeza que yo tengo, que la veo sonriente, yo quisiera sonreír también. Pero algo curioso que yo veía en esas fotos era que, ¿por qué mi niño en Tierra Caliente tenía una chaqueta azul ovejera encima de la camisa roja? Yo decía, no me cabía en la cabeza eso, mi vida. Se acabó la esperanza de decirle por qué se fue, de encontrarlo con vida, de decirle por qué se fue, de abrazarle, de decirle que lo extrañaba mucho, que por qué se había ido. Bueno. Usted viene por uno de los NN esos que se enfrentó al ejército, de los guerrilleros esos. Le dije, no, doctor, yo vengo por Jaime Steven Valencia Sanabria, y le coloqué los documentos encima del escritorio. Llega y dice, ay señora, lo mismo da. Es uno de los muchachos esos que se enfrentó al ejército, y el ejército, la Brigada 15, obligadamente tuvo que matarlo. O sea, mi hijo fue desaparecido el 6 de febrero, y usted dice que el 8 de febrero fue asesinado. Entonces mi hijo a qué edad fue guerrillero. Cuando la moto se vino así de frente hacia mí, con la misma sacó la llanta hacia allá, se bajó el parrillero y me tomó por el cabello y me pega contra la pared. Me dice, usted vieja triple no sé cuántas, no denuncie, no diga nada, quédese callada. O es que quiere quedar como su hijo, con la gente llena de moscas. Ahora, la JEP, con la Justicia Especial para la Paz, ¿qué? Porque ellos quieren hacer todo un montón donde todo se diga que eso fue en el conflicto, en el marco del conflicto, de la guerra. Y eso no tiene nada que ver con la guerra, no tiene que ver con ningún conflicto, porque fueron ejecuciones extrajudiciales. Mi nombre es Ana Páez, madre de Eduardo Garzón Páez, muerto por el Ejército Nacional de Colombia. Yo amaba al Ejército Nacional, lo amaba. La policía para mí pues también, de respeto y de todo, pues de todas maneras, me voy a salir de trabajo allá, pues dije, no, pues voy a trabajar con la Escuela de Seguridad. Yo con la Escuela de Seguridad trabajé 8 años. Le damos alimentación a 450 policías. Fui muy cercana al general Naranjo, al general Páez. Muchas veces llegó Uribe a mi restaurante a comer. Yo misma era la que cocinaba los alimentos. Todo pasaba por mis manos. Siempre fuimos llegados a la policía. Hoy no quiero saber de la policía ni del ejército, nada. Como él tenía que llegar a la escuela a las 5:30 de la mañana, porque a las 6 comenzaba yo a repartir desayunos, llegaba y era el primero que estaba en las cajas. Y ese día no llegaba. Yo había hablado con él por la noche y le dije, papi, mañana no toca ir a Bastos, de todas maneras, ya sabes, temprano. Ay, no te preocupes, mami, yo llego temprano. Yo llegué por la mañana al casino y les dije a mis empleados, le dije, ay, Dios mío, ampare, parezcame, Eduardo no aparece y Dios mío, que no va a pasar nada. Y ya me dijeron, ay, no te preocupes, a Eduardo, ¿qué le va a pasar? A Eduardo no le pasa nada. Pero ya todo el día no llegó. La niña de las cabinas, le dije, de casualidad, ¿usted no ha visto a Eduardo? Dijo, no, esta mañana era a las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana él salió. Como siempre, salió temprano, iba vestido con una chamarra café, una camisa de cuadritos y un jean bien apretadito. Y yo le dije, uy, pero ¿qué eso para qué, hijo? Para las chicas. Y se rió con ella y todo y salió. Y ella dice que en la calle, ella vio cuando él se subía a una camioneta. Día antes no volvimos a tener comunicación. El teléfono se iba a buzón. Le hice cualquier 50.000 llamadas. Ya el otro día ya me preocupé más, dije, no, algo le pasó. Llamé a una de las mujeres de él y le dije que si él había hablado con ella. Me dijo, sí, yo hablé con él ayer y me dijo que en estos días nos iba a dar una plática porque tenía un negocio que iba a salir, que entonces que él nos iba a dar una plata. Al tercer día tampoco, cuando yo ya fui a poner el denuncio. Me dijeron que tenía que esperar otro poquito, que les mostré la foto y lo que más me ofendió fue que me dijeron,
con esa pinta que se mantiene, quién sabe con cuáles días estarán. Le dije, no, vea, si yo vengo a poner denuncio, es porque mi hijo desapareció. Yo sé quién era mi hijo y cómo era mi hijo y la comunicación que teníamos los dos, así de que yo sé que algo está pasando porque él no se era desaparecido así. Yo a los 8 días no me quise estar más en el trabajo, me salí del trabajo, dejé encargada a la gente y me fui a buscarlo. Comencé a buscarlo por Girardot porque él tenía familia en Girardot, ya había ido a hospitales, ya había ido a cárceles, ya había ido al pueblo a buscarlo, no, o sea, no tenía dónde más buscarlo. Cuando yo llegué a mi casa me llamaron para decirme que si yo era la señora Anaelina Páez, que si era la madre de Eduardo Garzón, que él había aparecido y que fuera a reconocerlo a la morgue a las 6 de la mañana. De la mañana me fui a las 5 de la mañana me fui con Eduardo, con mi hermano y mi cuñado y mi yerno a la morgue a mirar si era que mi hijo estaba ahí, porque me imaginé que en esa noche lo había matado o no sé. Y llegué a la morgue, fue cuando por un computador me lo mostraron, me dijeron que cuál de los que estaban ahí era él. Y yo le dije, este es mi hijo. Entonces me dijeron, bueno, entonces tiene que desplazarse hasta Cimitarra, Santander. En el teléfono de allá de Cimitarra para hablar con un general Vargas, me parece que era. Y yo llamé y ese señor me contestó hasta mal y me dijo, si usted sabía que su hijo venía a delinquir acá y a hacer cosas, que era un guerrillero, ¿por qué no lo buscó acá en Cimitarra, Santander? El señor, con el respeto que usted merece, yo me merezco un respeto. Si hubiera sabido que mi hijo estaba en Cimitarra, era la primera parte donde le hubiera ido a buscar. Yo no sabía que mi hijo estaba en Cimitarra porque ni conocemos Santander, ni nunca en mi vida he viajado por ese lado. Mi hijo sí que menos. Quiero saber qué pasó con mi hijo. Y llegamos a Cimitarra, Santander. Y fue cuando me lo mostraron otra vuelta en un computador y ahí cuando me dijeron que mi hijo era guerrillero, que había muerto en combate con el ejército. Les dije yo a ellos que yo les iba a demostrar que mi hijo no era ningún guerrillero, era mi hijo. El primer balazo entró por acá, que fue donde cuando le volaron el cerebro. No sé si fue, dicen que tal vez fue muy cerquita que le dieron el balazo y eso le explotó porque esas balas explotaban. Una le entró por acá, la otra le entró por acá y le salió por acá. Porque yo vi cuando metieron las varillas para mirar de dónde a dónde llegó y el otro por acá. Fueron 3 tiros que le dieron a él. El camuflado que le habían puesto a mi hijo no tenía las balas, los huecos de las balas que le habían hecho. O sea, me di cuenta que el camuflado se lo pusieron después de muerto. Las botas estaban nuevas y las tenía al revés. Cuando vi la foto, cuando me lo mostraron en el computador, las botas las tenía al revés. Me duele en todo esto que pasó, es que hubieran dicho que mi hijo era guerrillero. Mi hijo no era guerrillero y le demostramos a un país entero que nuestros hijos no eran guerrilleros, que nuestros hijos eran pobres pero dignos de vivir. Nosotros no parimos hijos para la guerra, para la paz de Colombia, para que vivan bien. Yo exijo justicia, verdad plena, exijo que esto no se vuelva a repetir y que los que hay que pagar, que paguen. Queremos una paz en Colombia, pero una paz con verdad plena. Esa es la verdad que le queremos llevar a las universidades y a los niños, no engañarlos diciéndoles una verdad que no es. Eduardo Garzón Páez, eres la flor de mi vientre, el camino de la alegría y de mis tristezas. Espero que algún día nos sintamos seguros y juntos nuevamente. Te amo, hijo.